Buen día para todos. Vamos a hacer un análisis sobre el principio de contabilidad generalmente aceptado versus las NIF para las pymes y si esto representó el fin de los principios básicos. Mi nombre es Homer José Moreno Torres y vamos a hacer esto a continuación. Nos vamos a enfocar con las NIF para pymes de la tercera edición, que la estamos viendo a este lado, y la DPC 0, que la vemos hacia el otro lado. Bien, la DPC 0, extinta en Venezuela, forma parte de nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados para Venezuela hasta el 2008, en donde fueron derogados por la adopción para las normas internacionales de información financiera, de la forma en cómo la adoptamos. Aquí estamos analizando los postulados básicos de la PCGA. Cada uno de estos postulados consigue un referente en NIF para pymes. O sea, todos los descritos en la DPC 0 consiguen un referente en nuestra NIF para pymes, que es el análisis que estamos haciendo. Equidad es representación fiel o neutralidad, que es el que vamos a ampliar, es el que vamos a discutir con detalle en este video. Pertinencia se consigue como relevancia en la NIF para la pyme o la materialidad. La entidad con el mismo nombre, aunque le agrega apellido la NISPARAPYME, entidad que informa, esencia sobre la forma, se llama de igual manera, la cuantificación es la medición contable, la unidad de medida como moneda funcional y moneda de presentación, el valor histórico original como costo histórico es uno de las características o de los principios contables que más polémica generó en Venezuela en la adopción. Dualidad económica son los elementos de los estados financieros. El negocio en marcha es una hipótesis fundamental en NIS para pymes, al igual que el devengo. Se llamaban igual, tanto en DPC 0 como en NIS para pymes. Periodo contable en NIF es clásico periodo sobre el que se informa. Y sobre los principios sobre la calidad de información, objetividad es representación fiel, importancia relativa es materialidad, comparabilidad se llama igual, revelación suficiente son notas y revelaciones, y prudencia en NIS para pymes se llama igual prudencia o con el apellido prudencia cautelosa. Vamos a ampliar el de principio de equidad de nuestra DPC 0, de los principios de contabilidad generalmente aceptados. eh, que en NIF lo conseguimos bajo el nombre de representación fiel o neutralidad. El principio de equidad contenido en nuestro párrafo 27 habla de que los estados financieros deben ser justos. La representación fiel habla de que la información financiera debe ser completa, neutral y libre de error material. Y de hecho amplía en los párrafos 14 y 18 que el libre de error material no es que sea perfecta, pero que sea lo más precisa posible, porque bueno, sabemos que la perfección en contabilidad con todas las estimaciones que manejamos, no es absoluta. Importante, la representación fiel está en el grupo conceptual de características cualitativas fundamentales. Para la DPC 0 eran postulados básicos. De hecho, los postulados básicos eran dos, equidad y pertinencia, y para las NIS para pymes son características cualitativas fundamentales, o sea, que tienen prácticamente un mismo rigor, que es un rigor general. ¿De acuerdo? Recordemos que cuando se habla de básicos no es simple, sino que forman parte de la estructura fundamental de la información contable. La equidad en DPC 0 estaba en el párrafo 27. Básicamente lo que decía era que los estados financieros deben estar libres de sesgo indebido y considerar los intereses de todas las partes en un apropiado equilibrio. Y allí es donde viene la palabra equidad. Es decir, que la información debería ser útil para todos sus usuarios. Los usuarios de la información financiera en nuestro modelo de DPC eran los trabajadores, los proveedores, el gobierno, las instituciones del Estado, la comunidad, los propietarios, los acreedores. Era general. La información financiera era de carácter general. Y aquí es donde radica la mayor polémica.
Es importante resaltar los intereses de todas las partes. Allí está, como les indiqué, la mayor polémica, que deberían de estar en incluir los intereses de todos los usuarios en perfecto equilibrio, o sea, sin tratar de complacer a uno o a otro. Eso es importantísimo en el principio de equidad. Él tenía un componente ético explícito. La contabilidad era vista como un bien social y no como un instrumento financiero. Por eso habla de los estados financieros, más allá de la información financiera, como lo vincula la NISPARA PYME. Entonces es importantísimo esto como un componente ético explícito en el principio de equidad. Cuando nos vamos a la NIS para PYME, representación fiel, la neutralidad, como característica cualitativa fundamental, tenemos que usar el párrafo 2.3 de usuarios para poder vincular la razón de la polémica y los párrafos del 14 al 18 donde está contenido esta equidad, buscándolo allí. Representación fiel o neutralidad. La información financiera debe ser completa, neutral y libre de error material. ¿Okay? Fíjate que se incluye el término error material o de importancia relativa, que es otra característica fundamental, porque para las NIF la información está completa. Si se omite una información que carece de materialidad, sigue estando completa. Eso no pasaba en las PCGA. Los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, en las declaraciones de principios de contabilidad venezolanos, que es con lo que estamos haciendo, debería estar completo, no debería de faltar nada. En este caso, la normativa internacional habla de que la información debe ser material y debe estar completa desde el punto de vista material y se considera materialidad que algo que puede cambiar una decisión de inversión es material, ¿de acuerdo? O no necesariamente de inversión, sino que cambia la información. Pero no estamos analizando materialidad, estamos analizando representación fiel. Pero era importante explicarlo. ¿Para quiénes? Las normas internacionales de información financiera hablan de tres usuarios en el párrafo 2.3, que son los inversionistas, prestamistas y acreedores. Y si me regreso un poco acá, fíjese que en DPC 0, cuando se hablaba de usuarios, eran muchos más, incluía a todos. Todos los que tienen necesidad de información financiera, trabajadores, proveedores, Estado, comunidad, propietarios, acreedores, y agregaba público en general. Ese dato importante o relevante, fíjate, aunque los usuarios de NIS para pymes no presentan información para empresas que cotizan en bolsas de valores, porque ese es uno de los requisitos para usar NIS para pymes, el usuario o los usuarios se mantuvieron de manera similar. ¿De acuerdo? Y los objetivos generales y los principios fundamentales se mantienen de la misma manera. Y allí es donde viene el, el, la pérdida de ese principio, de ese principio de equidad contemplado en nuestra DPCC. La neutralidad no busca equilibrio entre usuarios, solo exige que la información no sea manipulada para favorecer a alguien, es decir, que esté íntegra, completa. En NIF para pymes y en NIF, en ambiente NIF, debe haber un equilibrio entre las características cualitativas. Eso se establece de forma taxativa. O sea, no se pueden aplicar de forma individual, deben aplicarse en conjunto, porque yo no puedo sacrificar una que altera otra. Se deben ejecutar de forma unísona, en completo equilibrio entre ellas, ¿no? Entonces, allí es donde viene y se entiende perfectamente que exige que la información no sea manipulada para favorecer a alguien. En este caso, bueno, ellos establecen tres inversionistas, pero nosotros podemos ampliarlo a los usuarios que necesitan información financiera. ¿Por qué este cambio fue polémico en Venezuela? Consigo tres razones fundamentales. Primero, nuestra economía no está basada en inversionistas. Nuestra economía está basada en usuarios de la información, la banca, el Estado venezolano, la administración tributaria, los distintos entes reguladores, los proveedores, los trabajadores que siempre están muy pendientes de los rendimientos de la empresa para discutir contratos colectivos, para sus beneficios laborales, entre otros.
En segunda opción, que la equidad protegía a usuarios vulnerables y la institucionalidad venezolana. Al incluir los usuarios de forma amplia, la equidad amparaba de alguna manera a todos estos usuarios. El ANIS para pymes no lo deja taxativo o no lo deja de forma tajante esa protección. Y número tres, la equidad era un principio profundamente adecuado para el entorno venezolano por los usuarios, por nuestra cultura, por nuestras costumbres. Entonces esto generó mucha discusión, muchísima discusión en Venezuela al momento de la adopción. Mucho más porque tenemos que recordar que la adopción, o cuando se hizo la adopción, no existía el documento de NIS para pymes. Entonces había que aplicar las NIS para grandes entidades de alguna manera tropicalizando esa cantidad de normas que no eran viables en muchos casos para nuestro entorno. Es importante aclarar que esto es meramente filosófico, no es técnico. La polémica entre equidad y neutralidad es más filosófico que técnico. La equidad representaba una contabilidad social contextual y ética, íntegra, completa, tajante, taxativa. La neutralidad establecida en la NIS para pymes representa una contabilidad financiera global, la representa de forma técnica, la representa y garantiza que la información está libre de sesgo, es completa y todo fue incluido desde el punto de vista de la materialidad. Pero esto no representa una diferencia en los estados financieros desde el punto de vista técnico, aplicar equidad o neutralidad. Es más filosófico, es que sentimos desde Venezuela que no está completo nuestro principio o que el anterior era mejor. En Venezuela, después del ajuste por inflación, que fue nuestra discusión máxima, despegarnos de lo que conocimos como la DPC-10, el valor histórico original y nuestra forma de hacerlo útil, actual, a través de modelos de reexpresión de los estados financieros. Aparte, la DPC-10 es una norma o es una máxima contable hecha por nosotros, en las cuales participamos de una manera como venezolanos, estoy diciendo, incluso como merideños, porque el profesor Alirio Peña fue corredactor de la Declaración de Principios de Contabilidad número 10, hizo aportes importantes y sustanciales para esta. Entonces, bueno, como merideños, como gremio merideño y como venezolanos, pues hicimos una norma que era nuestra y se adecuaba a nuestra realidad. Eso generó una polémica bastante. Yo no quise tomarlo porque siento que se discutió muchísimo sobre valor histórico original y la adopción de las NIF. Por eso tomé equidad y representación fiel o equidad y neutralidad. Y porque en este cambio sentimos que perdíamos la identidad. Perdíamos la identidad como venezolanos porque los usuarios establecidos a los que presentamos la información no son los nuestros, no se parecen a nosotros. Teníamos una desprotección de nuestros usuarios locales. Había una imposición conceptual ajena al contexto y nos estábamos poniendo una camisa que no nos quedaba cómoda para hacer una analogía. Entonces, es la razón por la que de alguna manera hacemos esto. Estas dos normas que tenemos a cada lado, es importante entender que aunque ya tenemos muchísimos años de haberlas adoptado, del 2008, hoy 2025, han pasado 17 años de aquella adopción, ya no digamos nos queda más cómoda, pero nos acostumbramos, ¿ok? Porque la NIS para pymes, que la vemos allí, en este caso ahora con nuestra tercera edición, aunque los principios fundamentales no cambian mucho desde la primera edición de la NIS para pymes, es importante aclarar y acotar que se han acoplado a Venezuela de una manera distinta. Los principios de contabilidad generalmente aceptados eran taxativos, eran mandantes, y eran reglas de aplicación general. Lo más importante entender es que las normas internacionales de información financiera son un estándar y están escritas como un estándar, como una norma que nos da
de alguna manera, guías de acción enmarcadas en un marco conceptual o en este caso en principios fundamentales en la sección 2 para poder aplicar la regla. En los principios de contabilidad anteriores teníamos reglamentación taxativa. Hay que entender el cambio de pensamiento filosófico de un modelo al otro. ¿Están contenidos? Sí. ¿Hay fallas? Sí. ¿Es necesario que diga a todos los usuarios? Debería de mencionarlos. Deberían de estar tajantes todos los usuarios que requieren información financiera. Eso los ampararía mejor, daría mayores garantías. Pero el hecho de que la información se presente libre de sesgo, se presente completa, se cumplan todas esas características fundamentales, de alguna manera está contemplado el principio de equidad. Es decir, que estamos en una discusión filosófica importante para el estudio de las ciencias contables, pero no una discusión técnica práctica en donde haya un mayor cambio porque el principio de equidad no se está cumpliendo en los estados financieros que producimos bajo ambiente NIF porque sí se cumple. De alguna manera se respeta el principio, pero como aportantes a las ciencias contables de conocimiento, pues tenemos que agarrarnos de ese acervo científico, de todo eso que se ha estudiado desde hace muchísimos años, porque los PCGA forman parte de la teoría contable desde sus inicios y se han estudiado como tal. Hoy en día los tenemos contenidos en los principios fundamentales, en el caso nuestro de las normas internacionales de información financiera para pymes o en el marco conceptual de las NISPLENES. Básicamente, para terminar, antes de leer la máxima de William Reed, tenemos que dar respuesta a una pregunta. ¿Fueron sustituidos esos principios de contabilidad en las NIF para grandes entidades? ¿Contemplan las NIF tradicionales si han sido desplazados por un enfoque puramente normativo? Yo no lo veo así. Yo veo que los principios de contabilidad están contenidos en la NIS para pymes, pero escritos de una manera distinta, pensados de una manera diferente y pensados desde el mundo de los negocios grandes. El mundo de los negocios donde se ofrece información para la toma de decisiones de los mercados bursátiles, donde el acreedor el acreedor está evaluando la empresa para ver si va a lograr todos sus pagos futuros de ese aporte de capital cuantioso que hizo en esta empresa, o del inversionista que quiere saber si el rendimiento por ese dinero aportado va a seguir llegando y debe conservar la inversión o venderla o traspasarla o cederla. Entonces es muy importante tener este enfoque en mis para pymes como características cualitativas, que es donde conseguimos la mayor cantidad de principios contables. En segundo lugar, en las hipótesis fundamentales, que es la del devengo y negocio en marcha, porque no son más que unas hipótesis. Suponemos que esto se hace de esta manera, bajo esa hipótesis fundamental que sustenta el conocimiento contable. Y luego tenemos las bases de medición y las normas de presentación y revelación, que contienen todos los principios básicos que teníamos allá, en la DPC 0. Entonces es importante que tengamos claro esa información. William Reed, un estudioso anglosajón de contabilidad de finales del siglo XIX, decía que las leyes pueden cambiar, pero los principios contables perduran como fundamento de la verdad económica. Elegí esta máxima para finalizar este análisis porque efectivamente es así. Las leyes se modifican, cambian, incluso radicalmente, pero fíjate que nuestros principios contables o los principios de contabilidad generalmente aceptados no han cambiado, simplemente se enfocaron de una manera distinta desde un enfoque de usuarios diferentes, pero su esencia siguen siendo los mismos. Y estoy plenamente convencido de eso. Sin sabores locales tenemos muchísimos.
tenemos muchísimos. En Venezuela, el valor histórico original, motivo de muchísima discusión en la adopción de NIF. El de equidad, que lo acabamos de ampliar y discutir, muchísima discusión por los usuarios, porque no lo estamos mencionando, porque no se parece 100% a nuestra realidad país. Sí, eso es cierto, es filosófico, es nuestro conocimiento contable, es la ciencia contable, es nuestra realidad local y es importante tenerla, discutirla y tenerla presente. Pero perduraron en el tiempo, sí. Yo creo que desde los principios en Venecia, los que se escribió tanto sobre contabilidad y empezaron a aparecer en nuestra teoría contable los principios de contabilidad generalmente aceptados y que hoy por hoy, prácticamente 5 siglos después, ya para 6 siglos, y se mantienen de alguna manera, es valioso. Significa y da certeza de que estamos ante teorías contables que sustentan el conocimiento y la información financiera. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad.